Hola, buena noche para ti. ¿Estás listo para adelantar en la conciencia de unificación? Estupendo, porque el momento ha llegado. Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, te damos la bienvenida a nuestra conciencia de unificación. Ya estamos en el programa. Miren, van llegando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya estamos juntitos todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Oiga, qué padre estar juntos, de verdad, y más con un tema con el que vamos a tratar hoy. Pues estamos iniciando ya el programa de Conciencia de Unificación. Queremos darle la bienvenida primero a todos ustedes que nos están viendo allá en casita o donde se encuentren. Espero que sea en casita, es viernes en la noche, viernes de romper rutinas. Qué bueno que fuera así, ¿verdad? Ojalá que sea así. Y si no, donde estén, pues se la van a pasar padre con nosotros, ya verán, porque vamos a tratar un tema muy importante que es la hermandad en los grupos. Y esto lo vamos a ir platicando precisamente aquí bien agrupaditos. Vamos a darle la bienvenida primero que nada a Gálata, que ya está ahí abajito a mi derecha, como decía el doctor Iku. Muy bien, bienvenida. A Luz Maú también, miren nada más que bien presente está. Sandy también, Sandy, bienvenida nuevamente. Santi, ¿cómo está? A Feret también, toda Rosita, y Eric. Gracias, Eric, también por estar aquí con nosotros. Yo soy Henry Main, y pues les pedimos a nuestro auditorio que nos escriban, que participen, que comenten, que nos digan qué van pensando de lo que vamos platicando y la importancia de la hermandad en los grupos y de los grupos en principio, ¿no? Vamos a aventarle por ese lado al tema. ¿Son necesarios los grupos o no son necesarios? ¿Son convenientes o no son convenientes? ¿Qué son los grupos en realidad? ¿Una necesidad? ¿Una conveniencia? ¿Un resultado natural de las relaciones humanas? ¿Qué son? Vamos a ver qué nos dicen. Vamos entrándole por ese lado. Luz Maús, empezamos contigo. Los grupos, ¿cómo los ves? Hola, buenas noches. Sí, pues yo digo que es tanto natural, ¿no? Porque pues es para la sobrevivencia desde nuestros ancestros, aquellos que estaban en las cavernas, pues todavía se agrupaban precisamente para traer todos esos alimentos y demás, ¿no? Para la sobrevivencia, pero también pues yo digo que es también conveniente, además de, ya no nada más es para de conveniencia de alimentos, sino para también, se conviene porque cuando estamos en grupo es como que se apoya, ¿no? Es un grupo como que se apoyan entre varios y es ahí donde los resultados pueden ser mucho mejor que, como dice el dicho, ¿no? Muchas cabezas piensan mejor que una, pero por ahí va. Por ahí va la cosa. Vamos bien, entonces. Galata, ¿tú qué nos dices de eso? Sí, porque yo agregaría, además de la supervivencia, tiene que ver con ese reconocimiento, inclusive desde la espiritualidad, en donde todos somos uno. Entonces, finalmente, independiente de que no estemos tan acercados a la natural, a la espiritualidad, siempre vamos con esa intención de compartir desde nuestras preocupaciones, nuestras ideas, nuestros proyectos, y es ahí donde vamos encontrando personas afines. Inclusive estar laborando en un lugar, también identificamos ciertas personas que vamos trabajando mejor en conjunto, vamos aportando cada uno desde su perspectiva y se va enriqueciendo. Entonces siento que forma parte del ser humano desde el mundo, pero también desde la espiritualidad, esto de identificar al otro como parte de ti y que se puede colaborar juntos. Santi, ¿tú qué nos dices? Sí, esta parte de los grupos es esta parte también social de los humanos, ¿no? Desde mucho tiempo antes que se viene dando esta conformación de los grupos, pero también vemos, así como decía Gálata, que es un apoyo, ¿no? Está el otro allí con quien puedo compartir, está el otro ahí con quien le puedo contar lo que pienso, con quien me puedo expresar, ¿no? Esa expresión desde lo que voy experimentando en esta vida, con lo que voy haciendo, con mis deseos y cómo también puedo apoyarme en ese grupo para poder conseguir estos intereses o también el simple hecho de sentir esa compañía, ¿no? De estar allí, de empezar también esta retroalimentación, este compartir, este intercambio juntos, ¿no? Que se vuelve muy enriquecido y que lo vemos tanto en la parte del trabajo, en la parte del mundo. Hay muchos grupos como de todo.
en el estudio, ¿no? Incluso en la espiritualidad vemos distintos grupos, distintas fraternidades que se han dado a lo largo de los años, ¿no? Del tiempo, esta parte donde se preservan ciertas cosas y los grupos tienen ciertos objetivos para preservar, pero también para crecer juntos. Entonces, yo miro a los grupos como algo muy natural también del ser humano y también muy ligado a este aspecto social, pero también una posibilidad de intercambiar que nos trae a nosotros como seres un aspecto de empezar a ver al otro como alguien muy cercano, ¿no? Alguien muy junto, alguien que está allí siempre con quien puedo compartir y me saca también de mi individualidad. Sandy, bienvenida. ¿Tú qué nos dices? Gracias, hola a todos. Pues definitivamente yo creo que el ser humano es social por naturaleza y busca en el otro identificarse primero que todo. Busca su igual y al estar con otro igual comparte, como decía Santi, diferentes objetivos, diferentes experiencias y con esto se va reforzando a sí mismo y refuerza al grupo al que pertenece. De tal manera que se van formando estas reuniones con objetivos en común y que tienen planes y estrategias que van edificando hacia ese camino, ¿no? Gracias. Eric, ¿te oímos? Sí, pues además de lo que ya comentaron, pues bueno, el Maestro Jesús nos ha dicho, ¿no? Que nadie se salva solo, precisamente. Entonces, si partimos desde ahí, pues ya, o sea, es casi una obligación para todos estar precisamente agrupados, ¿no? Y precisamente, pues el tema de la agrupación o de la hermandad, como tal, pues para mí es como un primer acercamiento, como ya lo mencionaba Sandy, ¿no? Se comparten objetivos en común y al buscar ese objetivo o esos objetivos en común se empieza a dar ese primer acercamiento a la unidad precisamente. Entonces, si nos preguntamos si son deseables o no son deseables, pues claro que son deseables, ¿no? Porque precisamente nos acercamos a esa mentalidad de unión, de unificación, y pues muchos de nosotros seguramente hemos estado en algún punto del tiempo o hemos sido parte de algún grupo, ¿no? Entonces se siente precisamente esa unidad, esa unificación, ese ir juntos todos como uno solo precisamente. Y en temas espirituales, pues precisamente es lo que buscamos, el ser, el recordarnos y el sentirnos como uno solo. Hombre, todo suena muy bien. Nada más vamos a escuchar lo que nos dice Aceret. ¿Tú cómo ves lo de los grupos? Pues de hecho, desde que nacemos prácticamente estamos en un grupo familiar, pues con nuestros padres, nuestros hermanos, y de hecho, pues ahí somos cuidados, somos resguardados mientras vamos creciendo. Y en esta parte de los grupos ya de espirituales también lo veo de esa forma. Nos vamos cuidando unos a otros mientras vamos creciendo en ese camino espiritual y cada uno conforma como cierta parte, algunos como la parte del papá, la parte de la mamá, la parte de los hermanitos, como que todos siempre traen cierta fuerza que los identifica hacia su verdadero ser y ayudan a todos los demás, a los que están en ese grupo. Me da la impresión de que todos me comentaron algo acerca, y comentaron en general algo acerca de los grupos como algo que sucede o que es deseable. Pregunto, ¿hay grupos que se forman por necesidad, por trabajo? ¿Y qué pasa en esos grupos? ¿Se pueden dar las cosas bien? ¿O se pueden dar regular o se pueden dar mal? Porque pues no están formados más que por una necesidad. Pero cuando se dan así los grupos, ¿qué es lo que primero que sucede en ellos? ¿Las personas espontáneamente se relacionan bien? ¿O depende de los temperamentos? ¿Cómo diría la cosa que va? ¿Cómo le dirías tú, Luz Maud? ¿Cómo ves que va eso? Pues yo diría que en una primera instancia se forman estos grupos a partir de, pues, como decías, la necesidad, es decir, yo requiero porque siento que carezco de lo que el otro pueda aportarme. Entonces me junto con él porque siento que él me va a complementar o me va a ayudar o me va a dar algo que yo no tengo.
Sin embargo, esa es en una primera instancia en grupos del mundo, ¿no? De trabajo, de escuela, porque estamos solamente viendo, ¿no? Viendo a ver quién es el que me puede aportar a mí de lo que él tiene. Pero ya en grupos de espiritualidad es porque hay un punto de vista en común. ¿Hacia dónde vamos? Ahora sí que todos, este grupo, tenemos una vista, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Un propósito a los que todos queremos llegar en algún momento, y si fuera juntos, pues mucho mejor. Entre más, mejor, ¿verdad? Muchas veces se van solos, pero como dicen, nadie se salva solo. Siempre necesitamos, estando en este mundo dual, siempre necesitamos de alguien más. Siempre. Yo estaba viendo que el tema que lo planteamos bastante adelantadito. Ahorita estoy tratando de ver qué se piensa de los grupos y es muy optimista el resultado. Estoy tratando de plantear también la posibilidad de que los grupos se formen no del todo voluntariamente, sino por necesidad. Y en esos casos, a lo mejor las relaciones entre las personas que conforman los grupos pudieran tener oscilaciones bastante extrañas o fuertes que estarían lejos de la hermandad en un grupo. Y sin embargo, estamos poniendo la vara alta. La hermandad en los grupos. ¿Qué se puede hacer para que, no obstante que sea un grupo incluso de trabajo o formado por alguna necesidad social, se pudiera aspirar a las mejores relaciones entre los integrantes? Porque pues por condiciones de cada una y la personalidad que estamos en el mundo, tenemos ciertas características de temperamento, de educación, de aspiraciones, de entendimiento, de trato, de convivencia con los demás, que oscilan. No son parejas. Las personas tenemos muchas discrepancias en el medio, vamos, en la media. Aunque hay una media, pero ahí yo veo que hay oscilaciones bastante. Unos tienen dotes muy claras y grandes para relacionarse con los demás, mientras que otros no tanto. Gálata, ¿tú cómo ves? Los grupos, en principio, si no están tratando de alcanzar la hermandad, que es una vara alta, como yo digo, ¿qué sería lo deseable en los grupos promedio? Quizás hasta incluso en los que no se conformaron pues por voluntad propia, sino por necesidad de trabajo o de otro tipo. ¿Qué sería deseable? ¿Alcanzar primero qué nivel? Y después vamos a ver qué más, ¿sí? ¿Qué nos dices? Yo creo que tendríamos que enfocarnos como grupo a establecer el fin común. Porque si nosotros vamos con la intención personal de tener la razón, que muchas veces se dan en los grupos, justamente ahí es a donde vienen las rencillas. Entonces, cuando se prevalece el bien común, ese propósito que en conjunto se ha acordado, puede colaborar a que, más allá de lo que en este caso yo diría, debe de hacerse así las cosas, sería más bien, ¿de qué manera se puede actuar para el beneficio de todos? Y es ahí donde empezamos a notar que habrá quienes estén en la disposición de efectivamente ceder esa tendencia de tener la razón, o habrá quienes no. Entonces esa sería la primera recomendación, que el bien común es superior al bien individual, sobre todo porque es necesario tener conciencia que al estar en grupo se requiere justamente de esa intención clara que somos varios elementos que integran algo. Entonces, eso sería lo que yo plantearía. Eso está muy bien, y entonces debiera de haber alguien que lo plantee y que lo proponga y que de alguna forma vaya supervisando, favoreciendo, comentando, aconsejando que esos propósitos comunes, que cuando se conforman los grupos, no del todo así como que espontáneamente, sino por trabajo y otras cuestiones, se debieran de todas maneras buscar aspectos como los que tú mencionas, Garata. Eric, ¿tú cómo ves? ¿Los grupos requieren de una supervisión, de una guía, de una orientación, de una, ¿cómo le llamaríamos? A ver, tú dime. Sí, definitivamente, porque, pues bueno, tú lo mencionabas al principio, ¿no? O sea, las personas tienen diferentes temperamentos, diferentes fuerzas de voluntad, inclusive. Entonces, nunca va a faltar, pues, aquellas personas que están como que se quedan atrás, ¿no? Del grupo, aunque son parte del grupo, siempre como que se van quedando atrás. Y hay personas que tienen como que mayor fuerza de voluntad
y esas personas que tienen la mayor fuerza de voluntad o la mayor visión, como se le quiera llamar, pues son las que en cierta forma tienen que tomar ese rol, ¿no? De ser como los guías del grupo, de detectar esa necesidad en común, pero también encaminar a todo el grupo y de recordarle a todo el grupo cuál es ese objetivo en común como tal. Bueno, tú también mencionaste ahorita, ¿no? O sea, a veces se da por necesidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, pues cuando nos toca cambiarnos de casa y llegamos a un nuevo vecindario, ¿no? Pues nos toca convivir, pues, con quien nos toca, ni modo, ¿no? No tenemos de otra. Entonces, también el poner esa buena voluntad, de hacer las cosas, de integrarse, de caminar junto con el grupo, pues son importantes, ya no tanto desde el punto de vista de la persona que sirve como guía del grupo, sino de la persona que se va incorporando al grupo, ¿no? Entonces, bien importante poner esa fuerza de voluntad y esa buena voluntad también para integrarse, para retomar el rumbo que lleva el mismo grupo y para encaminarse al objetivo en común. Vamos bien, entonces, vamos aclarando muy bien las cosas, me parece a mí. Sandy, dime tú, ¿qué elementos crees tú que debieran de ponerse en juego para orientar al grupo hacia el logro establecido en común? Bueno, yo sí pienso que se deben establecer reglas de las acciones, de las obligaciones y de los derechos de cada elemento, que pongan en igualdad de circunstancias o de acuerdo a lo que se le exija a cada elemento en el grupo. Hace rato que hablábamos de los grupos que son impuestos, digamos, por trabajo o por otro tipo de circunstancia, pues ahí es muy claro, siempre hay quien dirige y ese que dirige o esos que dirigen ponen reglas establecidas, normas que los que estamos abajo, por decirlo así, tenemos que seguir y tenemos que cumplir. Y con base en eso, digamos que son como parámetros con los que se va midiendo el logro de resultados para ese objetivo que al final se tiene. Entonces, yo creo que esos son elementos básicos, las obligaciones, los derechos, la igualdad y también la comunicación. Que todos los elementos del grupo sepan claramente todo lo que deben de hacer, todo lo que tienen derecho también, hasta dónde tienen o pueden, digamos, accionar, y también los superiores, en este caso, pues los dirigentes o el dirigente. Es primordial la comunicación, las vías de comunicación y también establecer como estrategias de qué pasa si sucede algún conflicto, sea del propio tema del que les lleva al objetivo o sea de la convivencia per se. Fíjense que todo esto ya lo vamos viendo con el detalle que va surgiendo y parece ser que de suyo es una tarea elaborar la posibilidad de un grupo, proponerla o que se dé de una forma o de otra y ya se va comenzando a conjuntar. Tiene sus bastantes bemoles, hay que tomar en cuenta un buen número de cosas. Y como decía yo, vamos pasando con la bandera alta hacia el tema de hoy, que es la hermandad de los grupos o en los grupos. Como lo estamos planteando, primero la necesidad de los grupos, la manera en que se van conjuntando por unas u otras causas, y una vez ya conjuntados, cómo se pueden dar las posibilidades entre los miembros del grupo. Hay personas que se van a dedicar básicamente a orientar las posibilidades, supervisar y participar también, y otras que de suyo van a dedicarse a lo que les toca dentro de la organización del grupo, pero todos conformando una posibilidad de equipo de trabajo. Y esa también es difícil de conseguir porque precisamente las personalidades entre sí empiezan a relacionarse, supongamos, aún en un grupo de trabajo, que es cierta necesidad que se da. Llegan las personas y cada una de ellas empieza con buena voluntad, pero se empiezan a relacionar las personas y de pronto esto ya no me gustó y esto tampoco está muy como que quién sabe cuánto, y como dice Sandy, pues Sandy, todas las reglas, pero aún tomándolas en cuenta y aún respetándolas, sucede que los integrantes de los grupos generalmente se quedan con así como que sí, pero no, como decimos nosotros. Sandy, ¿qué se hace en esos casos o qué propones tú que debiera tomarse en cuenta cuando ya estas relaciones se van dando entre los miembros de un grupo que sí están muy dispuestos al trabajo, que sí están respetando las reglas y sin embargo
se empiezan a como que ver de ladito y como dicen, Sagachi se va de lado, querido amigo, como dice la canción. ¿Qué sugieres tú? ¿Qué dices? Sí, es que precisamente, ¿no? Lo que decías, ponemos la vara muy alta cuando hablamos de hermandad, ¿no? Cuando hablamos de esta parte que empieza a surgir, no desde algo muy ordinario del mundo, ¿no? De esto de las emociones, que son también muy explosivas, muy reaccionarias, ¿no? Porque ahí es muy difícil hablar de esta hermandad así, ¿no? Porque empieza esto que tú dices, pues sigo las reglas, pues me quedo quieto, pero allá ustedes, yo aquí estoy porque me toca, ¿no? Aquí trabajo porque me toca y hago porque me toca, pero yo no quiero estar más aquí, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, digamos, pero entonces, ¿cómo le hacemos para que empiece un trabajo mucho más cercano, mucho más honesto, ¿no? Mucho más sincero? Y yo siento que ahí esta parte, y retomo, de la comunicación es muy importante, porque eso también tiene que ver con esta parte de nosotros, de la honestidad, de empezar a ser parte de allí, pero no ver el valor que se acostumbra a ver en las personas, en el trabajo, ¿no? En eso que se está haciendo, sino más allá, ¿no? De que lo que estamos haciendo allí tiene un propósito que es claro, que va hacia más y que en realidad incluso, claro que me beneficia, pero nos beneficia a todos como un todo. Y que en eso, entonces, esa otra persona se vuelve un compartir mío de un camino, un compartir mío de algo que estamos allí en ese momento y que eso debe ser disfrutable, porque si no, ¿qué estoy haciendo allí? ¿No? Si no estoy disfrutando ese momento, si no estoy disfrutando esa etapa de mi vida, ¿qué hago allí? Entonces yo creo que empezar a quitarnos esa capa de estas maneras de actuar como solemos actuar, ¿no? De esta manera reaccionaria, sin ver más allá, y empezar también a tener este diálogo, esta comprensión, empezar a dialogar, a abrirnos, a compartir, a ser honestos y también hacernos ese llamado de disfrutar y de verle también las cosas buenas a lo que estamos allí, y que eso vaya empezando también a tener un lugar mucho más grande, pues puede generar una posibilidad de algo mucho más sincero, mucho más profundo en estos grupos de lo que estamos planteando, ¿no? Fíjense que yo siempre he tenido un concepto de respecto a los grupos doble, de polaridad. Estamos en el juego de separación, hay polaridad, y lo quisiera poner en la mesa de esta forma: los gregarios y los egregios. ¿Lo entienden el término? Los gregarios son los que tienden a juntarse, la grey, el rebaño. Los egregios, los que se separan de la grey. Ok, todos están en el mismo grupo y van por la meta común, pero de suyo, ¿qué se hace cuando los egregios quieren juntar o quieren separar a los gregarios, o viceversa, no se quieren juntar simplemente? ¿Qué experiencia tienes tú en este sentido, Aceret? ¿Has tenido grupos en los que has participado? Si es así, ¿qué experiencia tienes en cuanto a esto? Los gregarios y los egregios, los que se juntan y los que no les da por juntarse dentro del grupo. Pues lo que comienzan a hacer es dividir, pues bien dicen, ¿no? Divide y vencerás. Entonces empiezan a mover, a hablar por abajo del agua y empiezan a hacer la separación, a meter esa como duda, lo que no les gusta a ellos, lo empiezan a expandir y hacen como que los demás tengan su misma visión, ¿no? Los tratan de jalar hacia donde ellos quieren, siempre pasa de esta manera, pero cuando realmente uno está consciente de lo que está haciendo y lo que realmente quiere hacer, así te vengan a decir cualquier cosa, tú sabes cuál es, por qué estás ahí y por qué quieres seguir ahí, ¿no? Aquí principalmente ha pasado en los grupos de trabajo. Creo que eso siempre ha sido como que el más grande conflicto, el trabajo, porque algunos sí quieren trabajar, otros no, y siempre el tipo de personalidad de cada uno pues es completamente diferente. Por eso normalmente los que son más afines se unen y los que no pues son los que empiezan a desunir a esos que son más afines, porque pues no les gusta trabajar, no les gusta estar ahí, pues quieren que todos vean su misma perspectiva. Es así como lo he vivenciado principalmente laboralmente. Bueno, vamos ahora entonces a entender que ya llegamos a la media. O sea, la media de las personas que participan de los grupos y los grupos mismos medios llegan a estas cuestiones. Vamos ahora a pasar a la parte alta.
vamos más allá de la media, ahora sí la aspiración de lo que es la hermandad en los grupos. Eric, ¿cómo se puede comenzar a propiciar la hermandad en los grupos? Bueno, aparte de detectar ese bien o ese objetivo en común, ya reconocerse como que lo que haga uno o lo que deje de hacer uno afecta a los demás. Es decir, ya empezar a ver a cada uno de los miembros de, vamos a llamarlo así, del equipo primero, como a ti mismo, como a tu hermano, ¿no? O sea, si estamos hablando de un grupo de escuela, un grupo de trabajo, un grupo de amigos, un grupo de vecinos, de lo que ustedes quieran, empezarlos a ver ya precisamente vamos a llamarlo así, o ponerles el nombre de hermano precisamente, ¿no? Y cuando habla uno de un hermano, pues evidentemente lo que se espera es que la relación con tu hermano siempre sea una relación cordial, amorosa, etcétera, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver a tu vecino, a tu jefe, a tu amigo de la escuela, como un hermano, entonces ya empiezas a sentir precisamente ese compromiso, ¿no? De decir, oye, pues sí, vamos a trabajar en el bien común, pero sé que todo lo que haga o deje de hacer le va a afectar a mis hermanos como tal, ¿no? Entonces empieza, como lo decía hace rato, empieza ya a hacerse esa conciencia de unificación, precisamente, así como se llama este programa, ¿no? Si empezamos nosotros a concientizar al resto del equipo o al resto de la hermandad como que somos uno solo precisamente, que vamos con un mismo objetivo y que lo que hacemos lo hacemos en bien, no solamente mío, sino de todos nosotros, empieza, creo yo, a expandirse ese sentimiento de hermandad entre todos. Y yo creo que ahí ya empieza a haber inclusive una comunión precisamente, ¿no? De decir, mira, pues me están dando este ejemplo, ahora yo también siento inclusive esa necesidad de responder a ese ejemplo y se empieza, digamos, que a unir en cierta forma esa hermandad con un propósito mucho más alto. Fíjense que por experiencia de grupos, precisamente, yo me he dado cuenta que una vez que los grupos empiezan ya a pasar de la media, que ya van de todo lo que ya platicamos hacia ahora sí, relaciones más de unificación, se da que las personas a sí mismas se relacionan entre ellas y se nombran como compañeros, se nombran como camaradas. Raro, pero se llega a pasar. Como colegas, pero sobre todo como amigos. Rara vez como hermanos. Y lo que acaba de apuntar Eric es muy importante. Si vamos a hablar de la hermandad de los grupos y aspirar a ella, debemos de empezar a nominarnos hermanos, ¿no? Luzmau, ¿tú cómo ves esta cuestión? Porque yo me acuerdo que tú decías mucho compañeros, amigos, y te metimos lo de hermanos y dijiste, bueno, está bien, voy para allá. No. No, yo desde un principio les dije hermanos, mis hermanitos. De vez en cuando por ahí les decía mis amigos, porque pues también aparte de hermanos, también somos todo. Y es ahí donde podemos entrar, lo que decía, dentro de la hermandad entra todo. Somos hermanos, somos compañeros, somos amigos, pero el lazo que nos une, esa palabra de hermanos, son así como que son lazos muy estrechos, muy de amor, ¿no? Muy de apertura de nuestro corazón para con el otro y viceversa. Y entonces es ahí donde surge, yo digo, esa palabra tan bonita que sí es que cómo se puede llegar a decir otra o tener otra palabra más bonita que hermanos, porque me hace igual a ti. Yo siento que esa palabra, como en un núcleo familiar, ¿no? Yo no me siento ni más ni menos por ser la más chica de mis hermanos. Entonces, cuando yo digo mi hermano, es es mi igual, simple y sencillamente mi igual. Pero ya no entremos en que si los parentescos y que si son más o menos, los papás son más o menos. Entonces, yo digo que esa palabrita hermano o hermandad dentro de los grupos ya es estrechar lazos todavía mucho más fuertes, que son, para mi manera de sentir, de pensar, son mucho más difíciles
de que se disuelvan o que se rompan. Por mucho que algunos de los que están en el grupo se vayan, si realmente uno siente esa hermandad, pues sí, se irán o andarán de un lado para otro, pero se siente ese lazo amoroso, esa energía que es lo que nos une y lo que nos hace, yo digo, hermanos dentro de un grupo. Fíjense que ya hablando ya de hermanos, tenemos que empezar también reconociendo que el término hermano se refiere a que tenemos un origen en común, que tenemos un padre, madre en común. Y entonces, si tomamos este término como de lazo familiar para entenderlo mejor, como Luzma lo estaba proponiendo ahorita precisamente, vamos entonces a entender que ya empezarnos a llamar hermanos, nos vamos a unir mucho por todo lo que se está diciendo, pero desde el origen mismo, desde entender que venimos de un origen común. Si vamos a llamarle Dios, llamémosle así. Si vamos a llamarle Padre, llamémosle Padre. Si vamos a llamarle Madre, llamémosle Madre. O Padre, Madre, o todo lo que es, o la fuente primigenia. Vamos, ya nos estamos relacionando aún entre personas que no nacieron en el mismo seno familiar, de una manera que va más allá de la amistad, va más allá de los reconocimientos que nos podamos dar nominativamente en el mundo por el origen mismo del grupo incluso, ¿verdad? Colegas, por ejemplo, es una nominación de origen de grupo, de trabajadores que están a un nivel semejante y que empiezan a colaborar para obtener un fin común para una empresa, por decir, o un propósito que ellos se han dado a sí mismos. Mientras que hermandad, pues ahí puede participar un ingeniero, un arquitecto, una persona que no tiene una educación de escuela, que tiene un origen de un tipo o de otro. Ya somos reconocibles por el origen. Sandy, ¿qué nos dices? ¿Qué se puede hacer para que nos reconozcamos en los grupos ya como el origen y desde ahí como hermanos realmente? ¿Qué se puede promover? ¿Qué se puede decir a los demás para que esto también lo empiecen a abrir? Porque yo he encontrado que algunas personas sienten como cierto pudor cuando, ay, le tengo que decir hermano al otro, pero si ni a mis hermanos les digo hermanos, les digo manito, o les digo, sí, tú, como los trato, pero así el nominativo hermano, hay personas que sí les cuesta trabajo. ¿Tú qué sugerirías? Pues primero hay que trabajar en esa creencia, ¿no? Definitivamente hay que entender que en este mundo de separación, pues todos crecemos con ciertos valores, ciertos principios, y hay que igualar, cuando se entra a un grupo, hay que igualar esos principios. Entonces, por eso es tan continuo los temas relacionados, por ejemplo, con este término de hermandad, porque todos somos uno. Y hasta que la persona nuevo integrante o los integrantes lleguen a entenderlo, ¿no? Para que lo vean igual. No podemos predicar lo que no se cree. Y para que se crea, pues se tiene que, ahora sí que vivir también y ver el ejemplo. Entonces, hace rato que también comentaban del ejemplo, es básico que si en un grupo se observan ciertos comportamientos o ciertas condiciones, pues que eso mismo te va convenciendo de que por ahí va, de que van en congruencia con lo que se predica. Entonces la congruencia, el mostrar, el dar muestra. Esto en buena medida debe de pertenecerle a todos, que todos dieran muestra. Pero sobre todo hay, básicamente, quiero pensar, a ver qué me dicen ustedes, un cierto motivo un poquito más fuerte para quienes orientan, dirigen, organizan o ponen en juego las posibilidades del grupo en principio. Es decir, que ellos den muestra de ese sentimiento, porque ya estamos hablando ahora de sentimiento. ¿La hermandad es un sentimiento, Sandy? ¿Santi? Sí, yo creo que sí. Yo siento que esa hermandad, así como la que estamos hablando, ¿no? Y de la que tú dices, viene de esa parte de reconocer mi verdad. Y en la medida en que yo reconozco mi verdad, así profunda, esta verdad que viene desde el Padre, esta verdad que me une a mi esencia y me mantiene y me reconoce desde allí, es la que me permite reconocer que el otro también viene de esa verdad, ¿no? Que está esta verdad profunda que nos une y nos conecta como esos lazos inquebrantables como hijos de Dios. Y yo creo entonces que ahí entonces empieza a unirse esta parte del origen, ¿no? Desde nuestra esencia, de nuestro resurgir desde nuestra casa, a
vivir una casa entonces así en conjunto, ¿no? Así aquí que vamos conformando y estas personas entonces que empiezan a mostrar esa guía con esa congruencia, empiezan a proyectar eso, empiezan a reflejar ese sentimiento de que la verdad está en ti y está en mí y esa verdad nos une, ¿no? Porque esta verdad está con lazos de amor, está con lazos de algo mucho más estrecho que incluso la palabra, ¿no? Que incluso más allá de estas maneras de cómo nos relacionamos los humanos, porque entonces allí cuando esa palabra hermano se carga con algo mucho más sutil, mucho más vibrante, mucho más enérgico, vamos, que tiene un efecto, ¿no? Y cuando tú le dices, mi hermano, empieza también a sentirse algo mucho más allá y que empieza también a reflejar esto que digo, ¿no? Entonces, siento que la fraternidad parte de ese sentimiento, parte de ese reconocer al otro como uno, como eso que somos. Como uno, como eso que somos. Ahí viene ya un deseo, el deseo del uno, de la unificación. Este deseo de unificación, ya para alcanzar la hermandad, el concepto de hermandad y la práctica de la hermandad, yo creo que debiera de ser una guía, una orientación. Ahora sí que concebirnos como uno, plantearlo como posibilidad, aspiración, deseo de unificación. Y yo encuentro que pudiera favorecerse desde básicamente dos cuestiones. Son más, ustedes agréguenle, ¿eh? Yo ahorita para empezar les planteo dos. El conocimiento, que los que participan de un grupo tengan aspiración al conocimiento y que lo encuentren en el grupo en unificación, deseo de unificación, parto del deseo de unificación. Pero para instrumentarlo, dos factores que estoy poniendo. Como digo, ustedes agréguenle el conocimiento. Otro que agrego, el sentido del humor, la felicidad, la alegría, la convivencia espontánea hacia pues, la exaltación del sentimiento gozoso, ¿no? ¿No lo ven así ustedes? Gálata, ¿cómo nos platicas tú que va la cosa? Así como la planteo. Yo agregaría además la apreciación del otro como esa gran oportunidad de autoconocimiento, porque efectivamente estando en el mundo podríamos hablar justamente de ideas, de juicios al respecto de los otros, pero cuando efectivamente decían, ves al otro como parte de ti y ves mucho de lo que finalmente puede estar dentro de ti, si se hace ese compromiso interno de la propia transformación, la otra persona puede seguir siendo quien es, pero tú ya estás desde ese otro lugar viendo su luz. Y que mucho de lo que se ha dicho, ¿no? Cuando ya estamos en esta amplitud de la unificación, vemos más allá de una personalidad encarnada, sino vemos al ser. Y desde ese ser ya se valida justamente lo verdadero, en este caso lo amoroso, y es ahí donde podemos hacer esa conexión más profunda, sobre todo porque justamente al ser parte de mí, pues podemos generar ese autoconocimiento para ir recordando cada vez más ese aspecto divino en nosotros. Bueno, pues entonces le quiero preguntar a Ceret, ¿cómo ve ella también esta cuestión de lo que es ya la aspiración de la hermandad en los grupos y qué experiencias tienes cuando ya se empiezan a dar estas posibilidades de, pues si hay conocimiento en el grupo, se está alimentando y las personas se sienten, bueno, aquí estoy bien, el conocimiento me está viniendo bien, pero también la hermandad en el sentido de que se da la espontaneidad, se da la convivencia, se da la alegría, se da todo esto que decía yo, el sentido, por medio del sentido del humor, el sentido de la unificación. ¿Tú has tenido experiencias así en el grupo? ¿Y Sí. qué te ha dado? Vamos. Sí, la verdad es que yo considero que te da mucha unión y te hacen sentir bien, porque también aprendes a quitar esas barreras de la expresión, porque a veces no dices las cosas que te están sucediendo, que te están pasando en el momento, porque empiezas a creer que pues puedes salir solo, o comienzas también a pensar que pues nadie se interesa por cómo te está yendo, cosas así. Y cuando te abres, te das cuenta que todas las personas estaban atentas a ti, solamente que tú no lo veías, ¿no? Porque se dan cuenta, ya cuando se da esta hermandad, se vibra y es más,
tú dices, es que me llegó que le tengo que hablar a fulanito, ¿por qué? No sé, que nos ha pasado. Le tengo que hablar a fulanito, le tengo que mandar al menos un mensaje para saber cómo está, porque sentimos que algo le está pasando. A veces la personalidad nos gana y no nos abrimos a esa posibilidad de las ayudas. Pero cuando uno realmente se abre a eso, es liberador, para empezar, es bastante liberador, y todo lo que te van mencionando, que se dan cuenta los demás que tú tienes, y que a veces tú no lo percibes de esa manera, te abre muchas posibilidades. Además de que obviamente te sube la vibración y dices: "Sí es cierto, si hago caso al consejo que me están dando, esto puede salir muchísimo más rápido. En lugar de estarme yo yendo para abajo, puedo volver a subir mi vibración". Y ya es en cuestión de instantes, ya no es como el penduleo que decíamos antes, ¿no? Que desde un extremo te ibas al otro, ya no es esa parte de ese penduleo, ya la superas súper rapidísimo porque ya estás más en equilibrio, estás más conectado y a veces, bueno, la mayoría de las veces, la verdad, también te agarras mucho de esos hermanos que tienes, porque tú sabes que cada uno de ellos tiene algo muy grande en sí, y cuando ellos te lo ofrecen sinceramente, sin juzgarte, es algo muy, muy bonito que se siente. Tú mismo lo sientes cuando te lo dicen. A veces te lo dicen en un mensaje y tú ya lo estás sintiendo en la misma piel, en el corazón. Y la verdad, pues, es que es algo que me emociona, creo que se nota un poco, pero sí me emociona bastante ya llegar a ese punto que yo anteriormente no lo veía, ¿no? Por mi misma personalidad, por muchas cuestiones del mundo, no lo veía de esa manera. Y ahora que me abro a esta hermandad, porque como comentaba Henry, ¿no? También a mí el hecho de decir hermanos sí me costaba trabajo, hasta a mis mismos hermanos, ¿no? Sí me costaba mucho trabajo y fue como ir, quitando todas esas capitas, también esa palabra, porque, pues, al final del día, pues, uno la va vivenciando de una forma, pero cuando te das cuenta de la realidad, de lo que realmente es, que todos somos uno y que solo el amor es real, es cuando descubres muchas, muchas cosas y empiezas a quitarle esa fuerza, que tiene esa palabra en especial. Y bueno, ese es mi comentario. Fíjense que yo tengo como experiencia que cuando empiezo a decir en los grupos ya hermano, y así me relaciono con los integrantes, como ya de hermano, y te digo, oye hermano, oye hermanito, oye hermano. Cuando ya me relaciono con las personas en la calle, espontáneamente me brinca el hermano. Al taxista le pago, ten hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por traerme, muchas gracias por lo otro. Señorita, gracias hermanita. Y pum, uno le brota el hermano por todos lados. De hecho, en México hay un apócope. Se usa mucho el manita, se usa bastante el mano, para no decir hermano o hermanita o hermana, ¿verdad? Y se hace como popular porque tenemos cierta cohibición para decir completito el término hermano. Pero cuando lo empiezan a decir, bueno, yo no sé qué experiencia tienen ustedes, pero verdaderamente se siente muy diferente el estar en el mundo cuando te permite los términos completos, sabiéndolo reconocer como desde el origen y dispuesto a que esto crezca con quien sea. Porque puede pasar, y una de las funciones del grupo, creo que de los más deseables, que el grupo mismo lo logra, pero qué mejor que se extendiera a la humanidad toda, a todas tus relaciones, que lo que sientes en un grupo, tú lo vivas de tuyo en cada momento de tu día, aunque no estés en el seno del grupo, aunque las personas puedan ni siquiera tener la impresión de que es un grupo que se aspira o si lo quieren hacer o no, pero tú ya extiendes al grupo en tu vida personal y todas tus relaciones. Y eso es muy deseable, me parece a mí. Yo encuentro que eso me ha pasado a mí. No sé si a ustedes les ha pasado, a ver si nos comentan ahorita, pero quisiera pasar con Luz Mahmoud para preguntarle, ¿qué consejos das tú a quienes nos ven para que si no han participado de grupos de este tipo, ya de vara alta, de hermandad, de los miembros, lo vean como deseable o se motiven a intentarlo? ¿Qué consejos das? Bueno, pues que se acerquen primeramente, que tengan, que si ya tienen ese deseo de pertenecer, porque es una decisión de yo quiero pertenecer a esto, entonces que se acerquen a donde
ahora sí, mejor confianza le tengan a los grupos que mejor vibren con ustedes y que no se, pues no se contengan en dar un paso porque siempre nos quedamos y es que si entro y que van a decir y que entonces se empieza a hacer presente el ego, ¿no? En vez de que qué tal si me dicen una cosa y qué tal si a mí no me gusta o me hacen querer cambiar de, no, pues es que a nadie se le fuerza, ¿no? Siempre todo mundo tiene la opción de cambiar, está en uno, siempre, ¿verdad? Cuando uno uno tiene su poder, entonces uno entra a un grupo, sí tengo mi poder porque es mi libre albedrío el yo pertenecer a este grupo, pero siempre haciendo ese acercamiento de que háganle caso a su corazón. Yo por ahí, por ejemplo, he visto a hermanitos que sí están muy involucrados en grupos así como el nuestro aquí en LEM, están muy involucrados y se dan así muy, para adelante, ¿no? Pero ya cuando llegan, entran al grupo, dices, ah, caray, se hacen así como que, ay, nanita, ¿no? Porque sienten, que a lo mejor igual y traen una idea o un ideal que es lo que debe de ser el grupo, sin que, sin que a veces se den la oportunidad de realmente ir poco a poquito interesándose en los demás, cuando uno pertenece a este grupo, ¿no? Interesarse en los demás, ver cómo son, pues estar ahí al pendiente de todos y no, a lo mejor no hablo esto, pero sí estar al pendiente, pero siempre dar en primera instancia ese pasito, darse la oportunidad de pertenecer a un grupo y vean que no nada más, pues bueno, el grupo no nada más son para ciertas cosas o un lineamiento, general, ¿no? Que vamos a hacer una cosa, pero no siempre un grupo siento yo que es, se le puede, ¿cómo se llama? Pues se puede haber una retroalimentación en tantos aspectos de lo que uno como persona, como individuo lleva, pero llega a un grupo y puede compartir y también aprender. Siempre, por eso el conocimiento, el aprendizaje, pero la convivencia espontánea también, gozosa, vamos a seguirlo viendo. Yo tengo para mí que una de las prácticas más deseables que tienen los japoneses y que es extendible a todo este concepto de los grupos incluso, es que cuando salen de casa, pues se van con sus zapatitos, sean de tacón o sean de los de Dorothy, que los golpeaba 3 veces, eran rojitos y ya estaba en Kansas, o como fueran, mágicos o no, pero cuando llegan a casa, zapatitos en la puerta. Ponte tus sandalias o ponte otra calzadura y entra a la puerta. ¿No sería deseable eso como práctica? Que cuando entramos al seno del grupo, a la relación en el grupo, pudiéramos dejar afuera nuestro ego, nuestra personalidad, nuestros zapatitos que nos llevan por el mundo para lidiar con él, aunque yo propongo también que extender el grupo para allá, ¿verdad? Pero vamos por etapas. Pero la cuestión es qué tan deseable es entonces llegar al grupo y estar dispuesto a dejar en la puerta los zapatitos, el ego, la personalidad, en cada vez mayor y mayor medida. ¿Qué nos dices tú, Eric, de todo esto? ¿Qué consejos nos das? Sí, sí, sería muy, muy deseable, porque precisamente para eso llegas al grupo, ¿no? Además de integrarte, pues para aprender, para seguir aprendiendo, ¿no? Si lo podemos llamar así. Entonces, si llegamos con el ego en la mano, pues diciendo, pues sabes qué, pues yo entro y así como soy, y no estoy dispuesto, y pues ya para qué, o sea, yo ya me lo sé, etcétera, pues en realidad, ¿para qué entonces entras al grupo, ¿no? Como tal. Entonces, sí, o sea, esa buena voluntad siempre es importante cuando llegas a un grupo nuevo de, empezar, digamos que con esa convivencia, empezar a integrarte, empezar a ver qué te puede aportar el grupo y tú qué le puedes aportar también al grupo, ¿no? Y otra de las cosas que a mí también se me hace muy importante, independientemente de si vas entrando a un grupo o no,
es que tú te muestres también transparente y con lo que puedes dar a cualquier persona, ¿no? O sea, también no necesitas ser parte de un grupo en específico para poder brindar alguna ayuda de algún tipo a cualquier persona, aunque no sea parte de tu grupo, ¿no? Y muchas veces lo que pasa también, pues es que ni siquiera sabes con qué personas estás interactuando en la calle, en la fonda, en el cine, y cuando das la ayuda, de repente alguien te dice, oye, pues mira, tenemos esto en común y no quieres ser parte de este grupo, y es en donde de repente dices, wow, o sea, si no me hubiera yo atrevido a mostrarme pues como soy, a quitarme esa pena o como se le quiera decir, pues me hubiera perdido de una posibilidad, ¿no? Porque en efecto, o sea, uno puede ir y tocar las puertas de cada uno de los grupos y decir, oigan, me aceptan, o qué tengo que hacer para entrar, etcétera. Pero de repente te puedes topar con quien ni te lo imaginas, y por hacer ciertos actos que no tienen ningún otro objetivo más que ayudar naturalmente, pues pueden llegar cosas muy valiosas para ti que ni siquiera te imaginabas. Bueno, pues con 5 o 4 minutos por delante podemos hacer todavía esta vuelta y terminarla. Le quiero preguntar a Sandy, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Qué consejos darías para que la integración en los grupos se dé de la manera hacia la hermandad? Yo creo que es básico que uno se muestre, como ya lo decía Eric, tal como es. Que llegue sin miedo, que llegue abierto a recibir aprendizaje, confrontación, etcétera, etcétera. Y que también los demás integrantes del grupo hagan lo mismo, ¿no? Que reciban y que hagan sentir en casa a la persona que llega, digamos, nueva. Y en la medida que esta relación o estos dos elementos se den, van a hacer sentir en casa al nuevo integrante, van a generar un sentido de pertenencia y también un compromiso. Cuando ese elemento sea valorado en el grupo y viceversa, se van a ver los resultados y volvemos a lo mismo, estos resultados van a contribuir al objetivo en común. Entonces, no hay, yo creo que en un grupo mayor dicha que ver que para lo que trabajas, para lo que haces un esfuerzo, tiene un resultado y un beneficio. Y que este beneficio te beneficia a ti mismo como persona, pero también a todos en el equipo, ¿no? En el grupo como tal. Estupendo. Pues vamos a terminar prácticamente la ronda y el programa con Santi. Nos quedan 3 minutos para despedir, así que dinos tú qué recomendarías. Sí, yo les recomiendo que esta parte de los grupos es abrirse una experiencia nueva y debe de ser, digamos, de esta manera de que en esto nuevo encontremos algo muy dichoso, algo que nos lleve a también romper todos esos paradigmas de las estructuras del ego, pero es una oportunidad para ser felices, ¿no? Siempre está esa parte de expresar la oportunidad y en los grupos, entonces eso se potencia. Y eso lo quiero decir y entonces atienden ese llamado de su corazón, porque en el grupo están todos esos llamados de los corazones que nos van conjuntando hacia un solo ser que somos. Con eso quiero cerrar. Muy bien, muy bien. Por mi parte, yo recomendaría ya para terminar lo que yo pudiera aportar, esta cuestión de que si estás en un grupo ya participando, ya te integraste, ya se va hacia la hermandad, aparte de dejar los zapatitos afuera, que es una metáfora para decir tu ego y personalidad afuera, ¿qué tal que también proponte y te propones fuerte el mostrar entusiasmo en todo momento? Porque si tú muestras entusiasmo en todo momento, ¿qué crees que le pasa al otro que no está tan decidido a mostrar su entusiasmo? Se empieza a contagiar, empieza a sentir, ay, oye, pues qué bien, qué bueno, ya me hizo reír. No tenía ganas de reír, pero ya me hizo reír. Aunque yo no quería reír, ya me hizo reír. O ya lo veo como que, sí, esto me empieza a contagiar. Entonces yo propondría como un consejo que sea el grupo en el que estés, cualquiera de los fines, pero ya en aspiración de bandera alta, muestra tu entusiasmo y deja tu ego en la puerta, porque lo que es el ego es el juego de separación, ¿verdad? El pensamiento de separación. ¿Y qué crees que hace el ego en los grupos? Pues divide y vencerás, como dijeron aquí mismo, divide, y entonces los grupos
pues se van escindiendo. En cambio, si dejamos en la puerta al ego y le metemos entusiasmo, a pesar de que nuestro día haya ido de una forma o de otra, creo que tenemos mucho a favor de lograr la hermandad de los grupos. Quiero agradecer a todos aquí presentes, a nuestro público que esta vez no colaboró mucho, esta vez no nos escribieron tanto, pero Misael Martínez sí nos escribió, nos dijo buenas noches, nos saludó, y en particular a mis hermanitos, mis hermanitas que están aquí presentes. Santi, muchas gracias por estar. A Seret, bien. Sandy, muchas gracias por estar nuevamente también. ¿Quién me falta? Luz Maúd me falta, muy bien. Eric, no se diga, hermanito, muchas gracias. Y Gálata, hermanita, ya estamos, bien puestos, bien hechos. Momento de despedir, yo soy Henry Main. Recuerden que este es un programa que se transmite todos los viernes a las 8 de la noche por la cadena ADR Wellness y se llama Conciencia de Unificación. Y nosotros somos la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, que tiene 3 fines básicos fundamentales, que son el desarrollo de dones, el servicio a otros y la conciencia de unificación, pero que más bien ya estamos logrando, y bastantes veces, y con asiduidad, la hermandad de nuestro grupo, de nuestro movimiento. Gracias a todos, y pues los esperamos la próxima semana. Así sea, y pásensela muy bien. Nosotros nos despedimos por mientras. Gracias también a los controles. En los controles estuvo Ricardo como operador y a Blanca como productora. Gracias, hermanitas, hermanito. Gracias. Hasta la próxima. No te vayas, que Conciencia de Unificación... ¿Qué tal la pasaste con nosotros? Espero que muy bien. Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, agradecemos tu presencia y te invitamos el próximo viernes en punto de las 20 horas de la Ciudad de México para una edición más de nuestro programa Conciencia de Unificación por ADR Wellness, activando tus sentidos.